Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, como siempre desplegados primero en titulares en Noticia Chile. Analizamos 2 visiones de un país. De un lado, gran parte de la política y los medios debaten sobre el nuevo gabinete del presidente Piñera. De otro lado, las organizaciones sociales marchan en apoyo al pueblo mapuche, especialmente en apoyo a 9 de sus líderes en huelga de hambre. Tenemos este panorama y lo analizamos. Vamos a otra nación del sur del continente, noticia argentina. Este miércoles reinició la audiencia para establecer responsabilidades penales contra represores de la última dictadura cívico-militar en la megacausa conocida como Campo de Mayo. En este predio del ejército, cientos de personas fueron detenidas, torturadas o asesinadas. La verdad y la justicia esperan su momento. Y en noticia Estados Unidos, mal momento para el presidente Trump. Al pésimo manejo de la COVID-19, las protestas antirraciales, se suma la debilidad del dólar. La moneda imperante en el mundo cae y el precio del oro llega a máximos históricos. ¿Qué razones políticas explican esta movida financiera? Vamos a analizarlo en el Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, el presidente de esta nación, Sebastián Piñera, presenta un nuevo gabinete de gobierno al mismo tiempo que invisibiliza la represión sobre el pueblo mapuche, cuyas comunidades se movilizan en respaldo a los presos políticos que ya tienen 90 días en huelga de hambre. Este miércoles se anunció el nuevo tren ministerial que acompañará al presidente Piñera en las tareas de gobierno. Decisión que ejerce en un contexto electoral marcado por el plebiscito por un nuevo marco constitucional pautado para el 25 de octubre. Para enfrentar mejor estos difíciles y exigentes desafíos, hemos realizado hoy un cambio en nuestro gabinete. Quiero agradecer muy sincera y profundamente a los ministros que hoy dejan el gabinete. La oposición denuncia que Piñera lidera un viraje del tren ejecutivo hacia posiciones ultraconservadoras, donde destaca el nombramiento del dirigente del partido de extrema derecha, Unión Demócrata Independiente, Víctor Pérez, como nuevo ministro del Interior, nombramiento que se aúna a otros dirigentes con pasado estrechamente ligado a la dictadura de Augusto Pinochet. Acusaciones que coinciden con la movilización de miles de manifestantes que salieron a las calles en defensa de los 9 comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre en las cárceles de Angol y Temuco. Y la situación más complicada y compleja es lo que la huelga de hambre que están realizando los presos políticos mapuche en distintas cárceles del país, en la ciudad de Temuco, la ciudad de Angol, asimismo allí en la ciudad de Levo, en la región del Biobío. Por lo tanto, esta situación es verdaderamente crítica, como lo han señalado los médicos, por la salud de los huelguistas, y lo que pone de relieve que en definitiva aquí hay un gran conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Dirigentes indígenas destacan la actitud intolerante y represiva que ha caracterizado al Estado chileno con respecto a las comunidades mapuches desde el golpe de Estado a Salvador Allende en 1973. Hasta el momento, el gobierno del presidente Sebastián Piñera mantiene de manera invariable su política de no diálogo con el pueblo mapuche. Pero esta es una posición que han tenido los gobiernos durante la dictadura, postdictadura, hasta el día de hoy. Y esa es la causa que se han agudizado las tensiones y controversias, porque el Estado no ha tenido ningún tipo de voluntad para llegar a entendimiento con el pueblo mapuche.
la oposición a Piñera exige la convocatoria a una asamblea constituyente de amplia participación popular que sirva de base para la edificación de una nueva institucionalidad en donde por primera vez las comunidades originarias sean parte del Estado chileno. En la actual Carta Magna ni siquiera existen. Vamos hasta Santiago de Chile con nuestra corresponsal Paola Dragni, quien nos ofrece más detalles. Paola, enfocados, muy buenas noches, en las movilizaciones mapuche en distintas partes del país, particularmente en la Araucanía. ¿Cómo finaliza esta jornada con denuncias de represión, con denuncias de detención además? ¿Cómo estás, Tatiana? Sí, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. La verdad es que los últimos 4 días en el Wallmapu han sido tremendamente intensos. Vimos imágenes de la detención de mujeres embarazadas, incluso de una abogada que defiende a parte de los presos prisioneros políticos mapuche, este lunes en la Intendencia. Fueron simplemente a pedir respuesta a una carta que se había presentado el 23 de junio, ya hacía más de un mes, y fueron recibidas por fuerzas especiales reducidas en el piso. Imágenes realmente dolorosas que se empezaron a conocer hoy día porque además las llevaron presas, las tuvieron encarceladas. Se decretó prisión domiciliaria para la abogada Daniela Sierra, que hace 20 días fue mamá a través de una cesárea y estaba amamantando y tuvo que pasar todos estos días en un calabozo simplemente por ir a la Intendencia de la Araucanía. Ese es el trato que el Estado de Chile habitualmente le da a los pueblos originarios y particularmente al pueblo mapuche. Basta que lleguen con sus atuendos a un edificio de gobierno para que se activen absolutamente todas las alarmas y fuerzas especiales haga este tipo de operativos en contra de ellos. Eso hoy día ya terminó de culminar los ánimos en el Wallmapu y se movilizaron en distintas ciudades, en distintos pueblos. Las comunidades llegaron hasta Temuco, Panguipulli y otros sectores justamente para manifestar el rechazo permanente que el Estado de Chile tiene en el trato que les da. Mientras eso ocurría en una marcha que extrañamente fue no reprimida, en esta oportunidad en la Corte de Apelaciones de Temuco se estaba discutiendo el recurso de protección presentado en favor del machi Celestino Córdoba. En las próximas 24 horas debe haber un veredicto para ver si el machi finalmente puede volver a su comunidad, a su rehue, a cumplir una prisión en el domicilio, o bien se le da algún permiso temporal para poder asistir a su comunidad y hacer las ceremonias ancestrales que están protegidas por el artículo 169 de la OIT, pero que Chile no respeta. Así es que ese es más o menos el panorama. Son 24 horas bien importantes donde están todas las comunidades mapuches activas y pendientes de lo que va a ser este veredicto que tiene que entregar la Corte de Apelaciones. Pero el machi Celestino no es el único que está en huelga de hambre. Son decenas de prisioneros mapuches los que están en las cárceles en el sur del país y una gran mayoría de ellos está emprendiendo huelgas de hambre. Decenas, Paola, ¿un promedio de cuántos en estas cárceles? Mira, estamos... Justamente estamos haciendo un catastro completo de todos los prisioneros políticos mapuche y cuáles están en huelga de hambre. Por ejemplo, del Lof Temulemu ya llevan 11 días en huelga de hambre, son 4 los prisioneros de ese Lof, de esa comunidad en particular. Hay en la cárcel de Argol, en la cárcel de Lebu. Es muchísima la información y como ustedes bien saben, aquí en Chile el tema mapuche está criminalizado en los medios grandes, así es que las mismas dirigentes, especialmente mujeres, las esposas, las hijas, las hermanas, son las que encabezan esta lucha en libertad para reivindicar primero sus demandas ancestrales, que es la recuperación de sus territorios, pero también un trato al menos, Tatiana, igualitario. Fíjate que durante la pandemia se le ha conmutado la pena a prisión domiciliaria a cerca de 10.000 presos acá en Chile y ninguno es mapuche. Ninguno es mapuche. Por eso se habla de esta prisión política que el Estado de Chile niega. Incluso el intendente de la Araucanía ayer, en medio de esta situación tremendamente tensa y que arriesga la vida del machi Celestino Córdoba porque su huelga ya cumple 90 días hoy, dijo que en Chile no habían presos políticos mapuche, contraviniendo absolutamente todos los testimonios de los observadores de derechos humanos que han venido hasta el país y han viajado hasta el Wallmapu justamente para conocer esta realidad. Nosotros vamos a preparar una gráfica para que se pueda conocer fuera de Chile cuántos son realmente los prisioneros mapuches que están en las cárceles, quiénes están en huelga de hambre y cuáles son las demandas principales. Muy importante esa labor. Gracias, Paola, porque es parte de hacer visible un problema tan complejo en el país y estructural. Muchísimas gracias, Paola. Buenas noches. Buenas noches, Tati.
Precisamente vamos a entrar en las reflexiones con Rodrigo Curipán. Él es activista mapuche, es vocero de su comunidad, nos acompaña desde la Araucanía, una de las zonas más golpeadas por el Estado chileno. Rodrigo, muy buenas noches. Buenas noches, Telesur, buenas noches. Muchísimas gracias. Primero, preguntarle cuál es el estado de los líderes mapuche que se encuentran en huelga de hambre en esta región del país. Mire, en relación a la situación de la huelga de hambre de cada uno de los prisioneros políticos y particularmente la situación de Angol, que es la más crítica, diríamos, en esta situación, van 87 días de huelga en un estado de salud que te está bordeando una situación límite en que o el gobierno resuelve políticamente hoy día sentarse con quienes dirigimos la huelga desde el punto de vista político, o vamos a tener que lamentar un desenlace fatal de algunos de los peñis que están llevando la huelga de hambre. Lo que sería tremendamente, diríamos, preocupante, pero también una situación que vendría a profundizar el actuar, en este caso, racista del Estado y discriminatorio contra los mapuches, porque lo que hemos venido solicitando en los últimos 87 días es que se establezca una mesa de conversación política de alto nivel que pudiese garantizar que se aplique el 169 de la OIT para garantizar de que en definitiva los mapuches que han sido procesados por los tribunales chilenos puedan acceder al derecho de, en algunos casos, tener medidas distintas al encarcelamiento, como lo exige en este caso los estándares del convenio 169, cuestión a la que obviamente el gobierno no ha querido sentarse porque ha tenido una actitud más bien indolente, pero también una actitud que profundiza, como señalábamos, la discriminación y el racismo contra los mapuches, y es lo que hoy día tiene en esta situación a distintas comunidades mapuches ocupando distintos edificios públicos como municipalidades, que es de donde estoy yo haciendo este contacto. ¿Por qué se lleva a cabo toda esta acción política? Porque se busca en definitiva tratar de contrarrestar un actuar discriminatorio de los tribunales cada vez que actúan de manera precipitada en algunos casos, tratando de llevar a cabo condenas que van mucho más allá de una realidad penal. Y desde ese punto de vista se está buscando hoy día que eso se revierta, y para eso se hace uso o se pide que se exige, digamos, la aplicación efectiva del 169 y no que sea una situación simbólica que haya ratificado el Estado. Sí, hay varias cosas que usted nos plantea y sobre ellas quiero pedirle que profundicemos. Uno, usted nos habla por un lado del gobierno que históricamente ha discriminado e invisibilizado desde la misma constitución pinochetista al pueblo mapuche, pero también nos está hablando de la justicia. ¿Qué sucede entonces con respecto a cada uno de ellos? Y si lo que ustedes perciben es que es exactamente lo mismo, que no se actúa de una manera equilibrada con respecto a los casos mapuche. De un lado usted nos habla del gobierno, de otro lado nos habla de los procesos judiciales y de cómo actúa la justicia. Mire, la verdad es que, claro, si bien es cierto, el gobierno actúa en función del poder ejecutivo y son los tribunales de justicia quienes aplican la justicia discriminatoria y racista contra los mapuches. Pero en este caso, el gobierno de derecha, quien ha actuado siempre y permanentemente de manera racista contra los mapuches porque tiene intereses económicos, en los cuales nosotros hoy día tenemos demandado territorio a las empresas forestales, territorio a los terratenientes de la zona, y por eso que hoy día también la derecha, quien está en el poder hoy día, intenta de alguna manera invisibilizar que existe una huelga de hambre que está reivindicando un derecho que ya está establecido en el ordenamiento jurídico chileno y que tiene que ver con que lo aplica el tribunal, lo aplica en este caso el Poder Judicial. El Poder Judicial a esta altura, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, está permeado por la política chilena, por la política discriminatoria y racista. Es decir, los tribunales de justicia no son imparciales. Todo lo contrario, han tomado una posición política para reprimir al pueblo mapuche, y por eso que la aplicación, en este caso de penas, o en algunos casos la persecución política contra los mapuches es sistemática y es a la vez despiadada desde el punto de vista de los derechos humanos. Es decir, por eso hoy día en la zona hay tantos dirigentes, o en este caso miembros de comunidades mapuches que han sido asesinados a manos de carabineros. Es decir, ambas cosas funcionan paralelamente y funcionan coordinadamente, tanto el poder legislativo que representa al gobierno de Piñera hoy día, como también el poder judicial, que en muchos casos son quienes aplican la justicia o quienes aplican la persecución política contra los mapuches. En muchos casos son hijos de dueños de fondos, los cuales
obviamente jamás han actuado en favor de la situación mapuche o en favor de la reivindicación mapuche. En este caso el Estado simplemente ha tratado de invisibilizarlo, y una manera concreta es hacer que los derechos que están establecidos a través de esta larga pelea que se hizo por el 169 hoy día simplemente no se apliquen o se omiten a la hora de generar un juicio jurídico penal respecto a la situación de la persecución política mapuche. ¿Qué es el 169, Rodrigo? Mire, específicamente el 169 es un convenio internacional de la OIT que ratificó Chile el año 2008 y entró en vigencia en Chile el 2009. El único país en América Latina que se demoró casi 40 años en ratificarlo. Eso ya demuestra un actuar discriminatorio, pero hoy día no solo está ratificado, está dentro del ordenamiento jurídico chileno y tiene estándar constitucional, es decir, que está por encima de todas las leyes nacionales, pero particularmente nos interesa un artículo en relación al 169 en materia penal y en materia penitenciaria, que es el artículo 10.1.2, y particularmente el 10.2, el artículo tiene mucha importancia para la situación mapuche, porque es ahí donde se indica este tratado internacional o este convenio internacional obliga a los estados a que busquen medidas en caso de situaciones de persecución o en el caso de aplicar la justicia o cuestiones penales, indica de que se tienen que buscar medidas distintas al encarcelamiento. Es decir, en definitiva, está pidiendo de que no exista la cárcel como único mecanismo para poder reprimir, en definitiva, situaciones que han sido invocadas o que se desembocan, desde el punto de vista político de las reivindicaciones territoriales mapuche. Pero también señala de que debe respetarse la situación cultural, espiritual de cada uno de los pueblos. Y en este caso la situación mapuche es la que ha venido siendo vulnerada sistemáticamente por las institucionalidades del Estado, no solo por la institución, digamos, que responden al Poder Ejecutivo, sino a los que responden al Poder Judicial en este caso. Y desde ese punto de vista, el 169 es lo que nos interesa a nosotros que se ponga sobre la mesa, y que hasta el momento, el gobierno no ha tenido voluntad política para sentarse y destrabar la situación de la huelga de hambre que se lleva en la zona de la Araucanía. Muy bien por esa claridad, Rodrigo. Entonces, ¿deberían entrar medidas cautelares como de la CIDH, por ejemplo? Porque si no hay a nivel interno quien los proteja, ¿qué hacer? Mire, lo que nosotros estamos pidiendo hoy día es, por eso es tan importante establecer una mesa de alto nivel político con el gobierno, porque se tiene que buscar mecanismos que supervisen la aplicación del 169. Es decir, hoy día, cuando vemos un instrumento de un nivel tan alto de importancia para resguardar los derechos humanos de los pueblos indígenas y particularmente la situación mapuche, también observamos de que hay un vacío. ¿Y cuál es el vacío? Que el Estado, el gobierno de turno, nunca han establecido mecanismos para supervisar que los tribunales de justicia apliquen el 169 y no lo omitan de manera racista o discriminatoria cada vez que se le pide a través de los abogados defensores. Entonces ahí hay un vacío, y ese vacío se tiene que resolver, y eso se está invitando a resolver al gobierno en una mesa de conversación política de alto nivel, en la que se está pidiendo que esté frente a esa mesa dirigida por el ministro de Justicia, Hernán Larraín. En todo caso, Rodrigo, si vemos en los hechos concretos, justo desde la perspectiva política, la postura del gobierno del presidente Piñera se aleja cada vez más la posibilidad de un diálogo. Mire usted, por ejemplo, este nuevo gabinete que se va al extremo de la extrema derecha del país. En ese sentido, entonces, pasan las horas y se convierte en un asunto de vida o muerte, por ejemplo, para el Machi Celestino Córdoba. Mire, efectivamente la situación del gobierno actual ha sido una situación de lejanía ya desde antes del cambio de gabinete. Hoy día, cuando vemos que ingresa en este caso al Ministerio del Interior un personaje que es conocido en la zona, ya un personaje que, como Víctor Pérez, quien es hoy día el ministro del Interior, es alguien quien ha actuado permanentemente en contra de los mapuches. Más, su familia es parte de la usurpación de tierra contra los mapuches. Entonces uno entiende de que difícilmente vayase a alcanzarse un acuerdo político estable en la zona si hay personajes de esta naturaleza en el gobierno. Ahora, evidentemente que para salir de la situación de la huelga, ante la situación de gravedad de salud que se tiene, se hace necesario buscar todos los elementos posibles, tanto a nivel nacional como internacional, para poder establecer una mesa de trabajo que garantice, en este caso, los derechos humanos que están garantizados en el 169, y eso es lo que esperamos nosotros se pueda resolver en las próximas horas, en vista de que la situación de salud de cada uno de los prisioneros políticos ya no resiste más y se necesita cuanto antes, en este caso, una mesa de conversación de alto nivel político.
Que así sea y que no sea tarde por la salud de los líderes mapuche en huelga de hambre. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, muchas gracias. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Argentina, este miércoles reinició la audiencia para establecer responsabilidades penales contra represores de la última dictadura cívico-militar en la megacausa conocida como Campo de Mayo. En este predio del ejército, cientos de personas fueron detenidas, torturadas o asesinadas. La verdad y la justicia esperan su momento. Revisamos estos hechos, los recordamos de manera histórica y los analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Argentina, este miércoles se reactivó el juicio para establecer responsabilidades penales por los más de 300 crímenes de lesa humanidad en el marco de la megacausa conocida como Campo de Mayo durante la última dictadura cívico-militar. Detalles a continuación. Por videoconferencia se dan las audiencias de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados contra al menos 323 víctimas entre 1976 y 1978, secuestradas, recluidas y torturadas en el Comando Operacional del Ejército conocido Zona de Defensa 4. El colectivo Abuelas de Plaza de Mayo informó en Twitter que en esta fase el tribunal toma declaración a Raquel y Mariano Robles, hijos de los militantes desaparecidos Gastón Robles y Flora Pasatir, quienes buscan a su hermano o hermana nacido en cautiverio. En el testimonio, según lo relatado por el colectivo en la red, Raquel criticó que 44 años después del secuestro de sus padres, el Estado no les ha otorgado verdad ni justicia. Consignó las gestiones y averiguaciones para saber el paradero de sus padres, con habeas corpus incluidos. ¿Quién escondió sus cuerpos? ¿Tenemos o no tenemos otro familiar? ¿Por qué me preguntan a mí? ¿Por qué no me responden? Tienen la posibilidad de responderme. Entiendo que la justicia es lenta, pero también quiero decir que este juzgado ha tenido una lentitud particular. La historia de la familia Robles, al igual que la de tantas otras víctimas, es desgarradora. En un video de la Secretaría de Cultura, Raquel narra los hechos. Flora Pasatir nació en la provincia de Buenos Aires. Gastón Robles era tucumano. Fruto de la pareja, habían nacido Raquel y Mariano, tenían 5 y 3 años. Cuando en abril de 1976, un operativo conjunto los sorprendió en su domicilio. Ambos fueron secuestrados. Los dos chiquitos y la mamá de Gastón se quedaron a esperarlos. Y mi mamá preguntó si nos podía llevar, a mi hermano y a mí. Y dijeron que no, que era averiguación de antecedentes, que en un ratito volvían. Y mi abuela lo creyó. Era la madrugada del 5 de abril. Hacía nada del golpe, todavía no se sabía que la gente no aparecía nunca más. Hasta que, bueno, se decidió que nos fuéramos a la casa de mis tíos en Ramos Mejía a seguir esperando igual. También prestará declaración Julieta Pía Brochero, cuya madre fue secuestrada en mayo de 1976, posteriormente liberada y unos días después secuestrada nuevamente. Desde entonces permanece como desaparecida. En esta causa, una de las varias abiertas en el marco de la sangrienta dictadura que dejó más de 30.000 víctimas, se juzga a 22 imputados, de los cuales 12 no tienen condena previa y 9 ya han sido sentenciados por otros delitos. Las Abuelas y Plaza de Mayo no pierden la esperanza. Aún en el contexto de la pandemia, mantienen la búsqueda y alientan a quienes dudan de su identidad a sumarse a la lucha. Más de 4 décadas después de una dolorosa época, las heridas no cierran. Las víctimas esperan encontrarse con la verdad.
Vamos a analizar este hecho con Carolina Vilela. Ella es abogada del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. Nos acompaña desde Buenos Aires. Abogada, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, abogada. Buenas noches. ¿Me escucha? Tenemos dificultades en la comunicación. Rápidamente vamos a restablecer este contacto con Carolina Vilela, abogada del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, quien, les reitero, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Es importante establecer primero los hechos históricos de esta llamada mega causa conocida como Campo de Mayo. Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, era una zona del ejército que era antes de la última dictadura cívico-militar. Precisamente funcionaba como un cantón militar. Después, en tiempos de la dictadura, se convierte en un campo clandestino, a donde se llevaban a los detenidos. Por eso se denuncia de manera permanente desde hace más de 3 décadas que allí se llevaron personas detenidas, que fueron torturadas, llevaron mujeres embarazadas, allí tuvieron sus bebés y fueron entregados a represores de esta dictadura cívico-militar, y de allí también salieron varios de las víctimas para los llamados vuelos de la muerte. Todo eso en el marco del Plan Cóndor, que tanto generaba dolor y sufrimiento para esta parte del sur del continente. En ese sentido, han pasado tantos años, se exige verdad, justicia. Desde Abuelas de Plaza de Mayo, a través de un comunicado hoy, se informaba que se reiniciaba de manera virtual. En el contexto de esta pandemia, se iniciaba de manera virtual las audiencias directamente relacionadas con estos represores. Son más de 20 que deben rendir cuentas, no importa cuánto tiempo hubiese pasado. Algunas de las víctimas, a través de sus familiares, exigen, por supuesto, verdad y justicia. De hecho, hijos de personas desaparecidas o de personas asesinadas, sobre los que también hay una cantidad de información que se requiere, han hablado a medios de comunicación. Hoy se presentaron además como testigos, como víctimas de toda esta situación, para seguir exigiendo justicia. En ese sentido, todo esto que les estoy contando sucedió solamente en esta zona conocida como Campo de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. Abuela de Plaza de Mayo insiste en que jamás van a terminar de exigir justicia para esta y las otras causas abiertas en el marco de la última dictadura cívico-militar. Aún no tenemos la invitada. Les propongo una pausa brevísima en esta emisión de Noticias y ya venimos con ese análisis. Sigan con nosotros. Volvemos para analizar desde Argentina las implicaciones de la megacausa de Campo de Mayo, que ahora retoma sus audiencias a través de video, a través del sistema virtual. Para ello nos acompaña Carolina Vilela, abogada del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. Carolina, la saludo de nuevo. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, Carolina. Hoy se emitía este comunicado anunciando que se reiniciaban las audiencias con algunas de las víctimas de la dictadura entregando sus testimonios. ¿En qué momento está este proceso para luego tratar de comprender cuánto le falta para que haya justicia en términos condenatorios? Bueno, se trata de un juicio que es sumamente grande por la cantidad de causas que se fueron acumulando. Es un juicio que comprende a 22 imputados por delitos de lesa humanidad, de los cuales 13 son juzgados por primera vez. 9 ya cuentan condenas anteriores por otros delitos de lesa humanidad. Y en esta etapa la reanudación de las audiencias se hizo con posterioridad a la pandemia que atraviesa el mundo entero. Se hizo el 27 de mayo de este año de forma remota y virtual, y se están recibiendo declaraciones testimoniales tanto de víctimas, familiares como sobrevivientes y de otros testigos. La importancia de la reanudación de estas audiencias es de gran magnitud, porque es un juicio en el cual están admitidos más de 700 testigos, con lo cual resta un número muy importante de testigos para declarar. Y bueno, la avanzada edad de algunos de los imputados y de muchos de los familiares implica que
cobre mucha relevancia la premura en que se concluya lo más pronto posible este juicio. Carolina, algunos de los imputados ya están en la cárcel. ¿Qué figura representan en medio de todo ese entramado tan doloroso que fue precisamente lo sucedido en Campo de Mayo? Bueno, el hecho de que algunos de ellos ya estén en la cárcel es un poco de justicia frente a tantos años de impunidad. Me refiero a los que están condenados, muchos están cumpliendo prisión preventiva por el riesgo de peligro de fuga o bien de entorpecimiento de la investigación, con lo cual es por ese motivo que permanecen detenidos. Sí, hay varios asuntos, varias aristas. De acuerdo al proceso histórico, unas situaciones son porque personas fueron allí detenidas, otras porque fueron torturadas, otras porque fueron desaparecidas, otras porque se entregaron bebitos, aparte también del sistema de los represores de la dictadura. ¿Cuál de todos estos casos es el más avanzado, Carolina? Bueno, la organización del juicio se está realizando en función se reciben los testimonios en función a determinadas víctimas. Por el momento han concluido, más allá de que quedan algunos testigos pendientes, pero la gran mayoría ya han concluido en relación a las víctimas que fueron detenidas, desaparecidas, vinculadas a Mercedes-Benz, a la empresa Mercedes-Benz, y vinculadas también a lo que era la denominada zona de Área 400 de Zárate y Campana. Actualmente, con la reanudación con posterioridad a la pandemia, comenzaron a recibirse las declaraciones vinculadas a lo que es una caída que es conocida como la caída de ferroviarios, en la cual fueron secuestradas más de 23 personas vinculadas a trabajadores ferroviarios y sus parejas y familias, hijas, y de las cuales 3 eran mujeres embarazadas. Gran parte de estas declaraciones ya han concluido y ahora se están empezando a recibir declaraciones vinculadas a las víctimas que fueron secuestradas durante el año 1976 en adelante. ¿Fue de 1976 hasta qué fecha en que operó este centro clandestino Campo de Mayo, Carolina? Bueno, con posterioridad al 78 continuó funcionando y pasaron aproximadamente más de 5.000 víctimas. Son varios centros clandestinos que funcionaron dentro de Campo de Mayo y las víctimas que comprenden, cuyos casos se están estudiando, analizando y juzgando en este juicio, son víctimas que fueron detenidas, desaparecidas en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires y también que permanecieron ahí mismo o en otros centros clandestinos que por fuera de Campo de Mayo. Carolina, además hay denuncias de la necesidad de averiguar más acerca de esta historia tan dolorosa dentro de Campo de Mayo, como que hay allí cuerpos enterrados de las víctimas. ¿Qué información podría usted darnos con respecto a ello? Bueno, eso es una hipótesis que se baraja hace mucho tiempo. Se han realizado excavaciones por el momento sin resultados positivos. El predio de Campo de Mayo es un predio muy extenso, con lo cual estamos a la espera de la tecnología adecuada que permita poder realizar excavaciones y relevamientos en la zona para poder determinar si se realizaron enterramientos o si se pueden recuperar restos u objetos de valor que puedan profundizar la investigación y que puedan aportar al conocimiento de qué fue lo que sucedió dentro de Campo de Mayo y con las víctimas que fueron allí detenidas, desaparecidas. Claro, poder seguir hilando en términos de verdad. Y con respecto específicamente a la labor tan ardua e histórica de Abuelas de Plaza de Mayo acerca de nietos desaparecidos, precisamente en todos estos años, ¿cuánto se calcula que nacieron allí? ¿Cuántos bebitos habrían nacido allí? Bueno, la verdad es que no hay un cálculo preciso justamente por las dificultades y por las características que tiene el centro clandestino, que si bien se han recobrado muchos testimonios y son muchos los sobrevivientes, que de hecho se están recibiendo también declaraciones sobre ellos en el marco de este juicio,
no hay un dato preciso de la cantidad exacta, porque bueno, la información se va completando a través de los años y se va profundizando en la investigación. Pero para dar un ejemplo, en este juicio se están investigando los hechos en los cuales resultan damnificadas 17 mujeres embarazadas, de los cuales tan solo se restituyó la identidad de 5 de esos niños y niñas. Queda aún mucho por saber, aún mucho por conocer y por comprender de todo lo sucedido. Me queda algo por preguntarle, Carolina. La expectativa que hay ante el anuncio del gobierno del presidente Fernández de convertir el Campo de Mayo en un centro de memoria histórica. Bueno, la verdad es que es una gran noticia, es un reclamo histórico y creemos que va a ser muy importante como punto para seguir profundizando la memoria y para que se pueda llegar a conocer más sobre lo que sucedió en ese espacio donde funcionaron tantos centros clandestinos y por donde pasaron tantas víctimas. Por donde pasaron tantas víctimas. Creo que es una noticia para celebrar. Sí, sin duda. Algo me queda para despedirla, Carolina. Decíamos que hoy reinician las audiencias. En términos judiciales, ¿cuándo deben volver? ¿De qué manera se va a mantener activo este proceso que ahora comienza de nuevo? Bueno, las audiencias se realizan todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana y la modalidad que se está llevando adelante por la pandemia y por la cuarentena que aún rige en Argentina y particularmente en la zona de la provincia de Buenos Aires, que es a donde se llevan adelante las audiencias, se hacen de una forma mixta, con lo cual hay partes que concurrimos de manera presencial, pero principalmente los testigos se están declarando por videoconferencia y muchas de los letrados y las letradas que patrocinan a las partes también lo hacen de forma remota. Que nada impida, que nada impida continuar en estas audiencias por verdad y por justicia. Muchísimas gracias, abogada. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches para ustedes. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Estados Unidos, mal momento para el presidente Donald Trump. Al pésimo manejo de la COVID-19 y protestas antirraciales se suma la debilidad del dólar. La moneda imperante en el mundo cae y el precio del oro llega a máximos históricos. ¿Qué razones políticas explican esta movida financiera? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. La geopolítica latinoamericana expuesta a través de los diarios. Cada día observa lo que la prensa tiene que decir desde Enclave Mediática. Lunes a viernes. Solo por Telesur. Noticia a Estados Unidos, al deficiente manejo de la pandemia, las protestas antirraciales y la crisis económica, el presidente Trump debe lidiar con la debilidad de su divisa ante el oro. La moneda imperante en el mundo cae, el precio del oro llega a máximos históricos. Según expertos, se debe a la incertidumbre por la pandemia y la crisis financiera estadounidense. En Estados Unidos, a la crisis provocada por la COVID-19 se suma la del dólar. La moneda considerada el mayor símbolo del capitalismo se deprecia y su caída llega al nivel más bajo en los últimos 2 años. Los indicadores más recientes, según la agencia de noticias Reuters y el portal de la revista Forbes,
muestran que la debacle de la moneda estadounidense, la cual cayó un 0,44% a 93,42 tras disminuir a 93,17, su nivel más bajo desde junio de 2018. El billete del tío Sam se ha debilitado más de un 3% desde la última reunión de la Reserva Federal y el retorno de la deuda del Tesoro a 10 años ha bajado más de 20 puntos básicos desde entonces. Otros indicadores de este nuevo golpe al dólar es la subida del oro y el Bitcoin. El metal dorado alcanzó su precio máximo desde el año 2011, superando los $1.930 por onza, mientras que la criptomoneda también le ha seguido en aumento, colocándose por encima de los $10.000 por unidad. Portales especializados en finanzas advierten que la subida histórica del oro marca un nuevo hito en la debilidad de la moneda estadounidense en el marco financiero internacional, donde cada vez hay menos transacciones con la divisa verde. La situación política, social y económica en Estados Unidos, las protestas por racismo y los disturbios generales también envían una señal negativa sobre la capacidad del país de recuperar su ritmo de comercio y producción, lo que contribuye a mirar con desconfianza la inversión en los dólares de la Casa Blanca. A nivel internacional se agrega que la mayor economía del planeta, China, usa cada vez menos dólares y el ejemplo está en sus transacciones con su aliado Rusia, donde el uso dolarizado cayó 5% en el primer trimestre de 2020, alcanzando su mínimo histórico, según un informe de Izvestia, medio citado por la agencia noticiosa Sputnik. Por otra parte, el yuan, la moneda del gigante asiático, se utilizó en más de 17% de las operaciones. Con respecto al uso del rublo, la divisa rusa se mantuvo en el nivel promedio del 7% en los últimos 3 años. Para ambas monedas, esto es un récord histórico. Con más de 4.400.000 infectados y más de 150.000 víctimas fatales, el gobierno de Donald Trump ha demostrado un pésimo desempeño en el control de la pandemia y ahora se suma una caída histórica en su moneda que repercutirá significativamente los próximos acontecimientos. Vamos con el análisis, nos acompaña para ello el doctor Alejandro Álvarez Béjar, doctor en Sociología, economista, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, procesos de integración de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, nos acompaña desde Ciudad de México. Doctor Álvarez, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido de nuevo, ¿cómo está? Gracias por la invitación, aquí a la orden. Muchísimas gracias. Primero preguntarle una explicación desde lo económico-político acerca de este incremento histórico del precio del oro en el mundo. No solamente estamos hablando de Estados Unidos, sino que necesariamente hay que poner de referencia a Estados Unidos por las medidas que toma la Fed con respecto al dólar. Sí, pues creo que están jugando en esta coyuntura elementos digamos, propiamente sanitarios relacionados con la pandemia del COVID-19. Hay elementos también de carácter económico, financiero, y específicamente los relacionados con las finanzas norteamericanas. Yo creo que eso es un poco desde el punto de vista interno lo que está jugando. Desde el punto de vista externo, lo que parece influir más es que hay un lento pero firme proceso de desplazamiento del dólar en las transacciones internacionales, y ante lo que viene internamente, pues hay varias bancos y varias agencias que han planteado la posibilidad de una caída del dólar que podía perder hasta el 35% de su valor. Esto es, digamos, de las cosas que yo he registrado. En la parte sanitaria, pues ya en la introducción de esta parte, de esta sección del programa, se habla el crecimiento exponencial de los contagios
y del número de muertos. Pero la realidad está, digamos, el problema que está mostrando es que no se ve un manejo que ofrezca consistencia de mediano plazo. Se están acumulando tensiones, los motores de la pandemia están en los estados del sur y los riesgos del sur y del oeste, y los riesgos de que haya una un colapso mayor en los sistemas de salud es realmente una pésima señal. Sin duda, doctor Álvarez, y allí entonces, además de la pandemia, decíamos, como bien lo recordábamos, de hecho en titulares, a las protestas antirraciales tras el asesinato de George Floyd, que ya van más de 2 meses, algunas en Portland, por ejemplo, de manera permanente. Ahora hay que sumar también esta situación entonces de la caída del dólar en clave de elecciones presidenciales de cara al próximo noviembre. Yo hago una lectura de este problema a partir de lo siguiente. Estamos a punto, en esta semana, se debe terminar lo que era, digamos, el paquete de apoyo que se aplicó en Estados Unidos con la población, que yo creo que fue un paquete que estaba mal diseñado, porque estaba diseñado con un criterio, pienso yo, electoral. Se dieron cheques y los cheques llevaban el nombre de Donald Trump como si fuera sacado de su bolsa. Los apoyos se dieron a gente que realmente no lo necesitaba, mientras que a los que lo necesitaban no les llegó. Y luego un problema mayúsculo es que no se ligó a los criterios de empleo y entonces permitió que se disparara una caída del empleo de proporciones brutales, porque alcanzan cerca de 50 millones de desocupados. En una economía como la norteamericana, eso es una barbaridad. Estamos entonces al filo de que se negocie un segundo paquete, pero este problema trae entonces la complicación de que hay que ver cómo están las finanzas, y en las divisiones presupuestarias no se está aceptando hacer recortes. Para empezar, recortes en el gasto militar y en el gasto de policía, que es un reclamo que están haciendo las manifestaciones antirraciales, antirracistas en numerosísimas ciudades de Estados Unidos. Y entonces lo que se está teniendo pues es un problema de una gran incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar. La presión social es tremenda y hay un componente que está agravando las cosas, que requieren un accionar político muy hábil. Es que no hay una política abierta de congelación de rentas, y hay un montón de gente, pero millones, que están al borde de ser expulsados de sus viviendas. Entonces, este tema de querer sobreponer con criterio electoral pintando las cosas de rosa, cuando la situación que vive toda la gente es una situación muy delicada. Un discurso agrilocuente, agrilocuente que ya muy pocos creen, si nos apegamos, por ejemplo, a lo que dicen las encuestas y cómo ha perdido la favorabilidad en términos electorales de cara a la reelección el presidente Trump. Todo ese panorama, caldo de cultivo complejísimo para que Trump de cara a noviembre pierda las elecciones. Veremos lo que sucede, falta menos de 100 días. Ahora, me queda algo por preguntarle, doctor Álvarez, y es a nivel internacional. Rusia y China, por ejemplo, dicen que negocian a través de sus monedas. ¿Se aprovecha a nivel internacional esta oportunidad de la caída del dólar y este crecimiento exponencial del oro de manera política? Pues sí, el asunto del crecimiento del
del precio del oro es que se trata de un refugio, un metal que es refugio de valor, sobre todo cuando hay esta volatilidad monetaria tan drástica. Y el cargarse a las reservas de oro, pues tiene que ver con este proceso. Yo quiero mencionar, porque estamos ante una audiencia que tendrá mucho interés en el tema, que esto explica también las reacciones de imponer sanciones a Venezuela, secuestrando las reservas que tenían depositadas en el Banco de Inglaterra, porque el asunto del oro hoy es un asunto crucial y me parece que esta problemática está empezando a despuntar. Acto de piratería, doctor Álvarez. Acto de piratería, pero estamos en el siglo XXI, no en el XVIII. ¿Sí? En el XVII o el XIV, qué sé yo. Cualquier siglo. Acto de piratería. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es el despliegue de una inestabilidad monetaria y financiera acompañando la caída del Producto Interno Bruto. Y entonces la pregunta es que cuando China tiene controlada prácticamente la pandemia y ha iniciado su recuperación económica, ¿cuál es la posibilidad de que Estados Unidos recupere la actividad económica de manera sostenida en las condiciones en las que está? Se ve esto muy cuesta arriba, muy difícil. Eso es lo que puede marcar una posible derrota electoral de Trump y desde luego es lo que puede marcar una caída del valor del dólar y una recuperación mucho más larga y compleja para la economía norteamericana. Ese es el escenario. Doctor Álvarez, gracias por ayudarnos a entenderlo. Un placer como siempre. Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Se registró en Uruguay, pendientes de lo que allí sucede, producto del recambio del modelo tras la llegada al poder de Luis Lacalle Pou. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.